La caída del régimen de Bashar al-Assad abre la puerta a un nuevo reparto de las esferas de influencia en Oriente Medio, con Irán y el eje de la resistencia en retroceso y Rusia convertida en un actor menor. Otras potencias regionales ganan peso en este nuevo escenario. ¿Qué objetivos persiguen Turquía e Israel en la Siria post-Assad? ¿Qué papel jugará Estados Unidos? ¿Y quién liderará el proceso de transición? Se lo explicamos aquí en DW Analiza. El pasado 8 de diciembre, las fuerzas rebeldes sirias alcanzaban Damasco, culminando una ofensiva relámpago que precipitó la caída del régimen de Bashar al-Assad. En tan solo 12 días, las tropas gubernamentales cedieron al avance insurgente sin apenas oponer resistencia. Pero, ¿cómo se explica el desmoronamiento del ejército sirio? Uno de los factores hay que buscarlo en el desempeño del principal artífice de la ofensiva, el grupo yihadista Organización para la Liberación del Levante, HTS por sus siglas en árabe. Asentado en Idlib, en el norte de Siria, la milicia islamista llevaba años desarrollando sus capacidades militares. Over the past years, they have been training, they have increased cooperations, they have improved their fighting skills, and they have also improved their weapon arsenal. We have, for example, seen for the first time an extensive use of drones against regime forces. Además, la milicia islamista cultivó durante años un mensaje de tolerancia hacia otros grupos étnicos y religiosos. Surgida como filial de Al-Qaeda en Siria, HTS dio la espalda al mensaje yihadista más radical e incluso se enfrentó a Estado Islámico. Mientras HTS sumaba apoyos en Idlib, la base social que sustentaba al régimen se deshacía paulatinamente. La coalición de naturaleza sectaria sobre la que descansaba el régimen sirio se ha agotado. ¿Qué ocurre? Que el régimen estaba cada vez más debilitado, sobre todo en la clave económica, ¿no? No hay que olvidar que el régimen sirio estaba sujeto a sanciones y que, en general, en torno al 90% de la población siria vivía bajo el umbral de la pobreza. Por si fuera poco, el régimen sirio se vio privado de sus principales apoyos militares externos, que permitieron al Assad mantenerse en el poder durante más de 13 años de guerra civil. Con el foco puesto en Ucrania, Rusia se limitó a prestar su ayuda en forma de bombardeos aéreos limitados que no frenaron el avance de los insurgentes. Tampoco Hezbollah pudo acudir en ayuda de al-Assad, la milicia chií libanesa duramente golpeada por Israel en los últimos meses, vio mermada su capacidad de apoyar al régimen. Tampoco pudo hacer nada un Irán también debilitado, que acabó por dar la espalda al presidente sirio. Cada vez veíamos más gestos por parte de Assad hacia otros países como Emiratos Árabes Unidos. De hecho, incluso en las últimas horas en el poder de Bashar al-Assad, lo que sabemos es que hay un intento de negociar con Donald Trump a través de Hungría, ¿no? Entonces, un Irán ya de por sí debilitado, un régimen debilitado y encima un régimen que ni siquiera está siendo un aliado fiel. ¿Por qué iba Teherán a comprometerse más en la defensa del régimen sirio cuando ni siquiera el propio régimen cree en sí mismo ni en sus aliados? Desaparecido el régimen, Siria queda ahora dividida en varias áreas bajo control de los diferentes grupos insurgentes. Al inicio de la ofensiva, los grupos rebeldes se repartían pequeñas áreas en el norte y el sur del país. Tras la toma de Alepo, el avance se aceleró para consumar la caída de Damasco. HTS, que lideró la ofensiva, controla ahora la mayor parte del territorio. El Ejército Nacional Sirio, apoyado por Turquía, y las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por los kurdos, se reparten el norte del país. Un escenario que genera numerosas incógnitas. De entrada, hay un riesgo real de que el país se vea fragmentado en diversas entidades territoriales, por no hablar de las dificultades que deberá afrontar cualquier proceso de transición que pretenda desembocar en la convocatoria de elecciones libres. De momento, HTS ha impuesto a su denominado Gobierno de Salvación como entidad destinada a tutelar la transición, dejando al margen a otros grupos rebeldes. De hecho, hemos visto que el Gobierno de Salvación Nacional ha estado más preocupado por conectar su legitimidad con la del antiguo régimen. Ya ha habido una reunión del primer ministro saliente con el primer ministro entrante. Esa ha sido la principal preocupación de HTS o del Gobierno de Salvación, más que de intentar llegar a un diálogo con otras facciones rebeldes o con los propios kurdos, ¿no? Le ha dado por sentado que es el Gobierno de Salvación Nacional
quien está llamado a tutelar la transición. Pero no solo hay dudas sobre si HTS permitirá que otras facciones insurgentes protagonicen el proceso de transición. La milicia islamista suní ha venido cultivando un mensaje integrador hacia otras confesiones y grupos étnicos, pero está por ver cómo evoluciona una vez asumido el poder sobre gran parte del país. Hayat Tahrir al-Sham evolved from Jabhat al-Nusra, which was Al-Qaeda branch inside Syria. It evolved in a certain way, and now they are trying to draw an image that's more of a modern image or a more moderate version of Jabhat al-Nusra. Many Syrians are skeptical. There is clearly still militant and radical elements inside the group, but we still don't know how radical Hayat Tahrir al-Sham is today. Pero Siria no es solo escenario de pugnas internas. Los diferentes actores internacionales toman también posiciones en la reconfiguración de la Siria post-Assad. Algunos, como Rusia, con el objetivo de mantener su esfera de influencia. En el caso de Moscú está en juego su presencia militar en Siria. Rusia dispone de 2 instalaciones militares, una base aérea en Latakia y la joya de la corona, la base naval de Tartus, que proporciona a Moscú su único acceso directo al mar Mediterráneo. Tartus es un lugar estratégico principalmente como nodo logístico para las operaciones rusas en África. For Russia, the interest is of course to keep a footing in the heart of the Middle East, and that's why these 2 bases are so important. And I could envision that Russia is open for some kind of negotiations with Jolani, with Turkey, to maintain a certain role inside Syria. Pero el gran perdedor es sin duda Irán. La caída del régimen sirio supone un duro revés para el denominado eje de la resistencia, la alianza anti-Israel liderada por Teherán. Con Hamás debilitado tras más de un año de guerra en la Franja de Gaza y la cúpula de Hezbollah en Líbano descabezada por el asesinato de sus principales líderes, ahora Teherán pierde a un aliado esencial en su estrategia contra Israel. The Iranian regime has seen the loss of an ally that had been one of its principal partners. It has lost the opportunity to move weapons to resupply Hezbollah through Syria, and it has really now found itself in a position in which it's going to have to think very seriously about how it can reconstruct some kind of deterrent posture given the losses in Lebanon and the loss of the Assad regime. Pero también hay ganadores en la reconfiguración del escenario sirio tras la caída de al-Assad. Es el caso de Turquía. En los últimos años, Ankara se ha centrado en apoyar al denominado Ejército Nacional Sirio, con el objetivo de alejar a los grupos kurdos de la zona fronteriza con el país vecino, pero no es el único objetivo que persigue Turquía. We've got a lot of strategic interest from Ankara. It wants to achieve a particular type of area that would prevent the spread of violent Islamists into Turkey. It wants to prevent the emergence of a dominant Kurdish autonomous area, because that would then have reverberations in Turkey itself. But it also wants to try and get some of the Syrian refugees, of whom there are a huge number in Turkey, back into Syria. Otro de los grandes ganadores es sin duda Israel. El gobierno de Benjamin Netanyahu ve en la caída del régimen de al-Assad una oportunidad para reconfigurar a su favor el mapa de Oriente Medio. De momento, Israel se ha apresurado a tomar posiciones en territorio sirio. Tropas israelíes se adentraron en la zona desmilitarizada de los Altos del Golán, pactada entre Siria e Israel hace 50 años. Además, la aviación israelí llevó a cabo centenares de bombardeos en Siria. Según Israel, los ataques tuvieron como objetivo buques de guerra, aeropuertos y depósitos de armas del ejército sirio. Pero más allá de posibles ambiciones territoriales, el gobierno de Netanyahu persigue en la futura configuración de Siria determinados objetivos políticos. El escenario maximalista para Israel es que Siria no solo saliera del eje de la resistencia, como está claro que ha salido, sino que además se una a la coalición liderada por países árabes, como sin duda Emiratos Árabes Unidos y en menor medida Arabia Saudí,
y acepte a Israel como un hecho consolidado en la región. Esto yo creo que es difícil que ocurra, desde luego no en el corto plazo. Mucho tendrían que cambiar las cosas, por mucho que Yolani esté demostrando ser pragmático. Por último, Estados Unidos completa la lista de países con intereses en Siria. Washington mantiene cerca de 1 millar de soldados en el noreste del país, oficialmente para combatir a Estado Islámico y como apoyo a las fuerzas democráticas sirias lideradas por los kurdos. Pero, ¿qué intereses persigue realmente Estados Unidos en Siria? There is really no strategic interest for the United States in Syria, other than the ones related to counterterrorism, preventing flow of refugees, and preventing Iranian activities that go further than Syria into Jordan and Israel. Yes, of course, the United States does not want, an Islamic-led group to take over all of Syria, but beyond that, there is really no interest from Washington to dictate what the shape of next Syria would be. No está claro qué postura tomará la nueva administración estadounidense una vez Donald Trump asuma el poder el próximo enero. Trump ha reiterado en numerosas ocasiones su intención de retirar las tropas de Siria, pero el futuro presidente republicano podría acabar dando marcha atrás en sus planes. A lot of those who are in Trump's administration have real concerns about Iranian influence. They'll want to return to this kind of maximum pressure campaign against Iran, and that might require, in their eyes, a continued U.S. presence. And so they may be saying to Trump, hold on, not so quick. We do need to maintain some kind of a stronghold there. Tras más de 13 años de guerra civil, Siria afronta un nuevo panorama que para muchos resulta esperanzador. El final del régimen de Bashar al-Assad podría alentar a miles de refugiados a regresar a su país. Pero el escenario geopolítico entraña también importantes riesgos. Está por ver si es posible una transición pacífica hacia un Estado democrático. Y sobre todo si los intereses de potencias extranjeras no acaban convirtiendo a la Siria post-Assad en escenario de sus luchas por el poder en la región.